Saludos apreciados hermanos y hermanas. La lección para hoy, domingo 3 de julio de 2022, se titula Sorpresas. Y el versículo para esta oportunidad lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. Un automóvil que vira bruscamente en la carretera y se te cruza por delante. Una notificación repentina de que perdiste el trabajo. El resultado de un examen médico con malas noticias inesperadas. La traición de alguien a quien amabas y creías que te amaba. El dolor puede ser intenso, apreciado hermano y hermana, pero el elemento sorpresa lo empeora. Esta semana veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no deberían tomarnos por sorpresa. Para empezar, volvamos a nuestro versículo de esta mañana, a 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 12. La palabra griega para sorprendáis en 1 de Pedro 4:12 significa ser extraño o extranjero. Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a las experiencias cristianas. Al contrario, apreciado hermano y hermana, debemos considerarlas normales, son de esperar. La palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego en la versión Reina Valera contemporánea proviene de otra palabra griega y significa quemadura. En otros lugares se traduce como horno. Por ende, esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol. Cuando leemos 1 de Pedro 4, 12 al 19, ¿qué mensaje encontramos del apóstol Pedro? Bueno, a muchos el sufrimiento nos sorprende porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos: Dios, que es bueno, y Satanás, que es malo. Pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es tan sencilla. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en las casillas de Dios y de Satanás. A veces, caminar con Dios puede ser desafiante y difícil. Y seguir a Satanás podría parecer que trae grandes recompensas. El ejemplo de Job, que era justo, pero sufría, ilustra esto cuando preguntó a Dios: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job capítulo 21, versículo 7. Pedro se refería a las pruebas que no son consecuencia de luchar por Cristo, pero también hay otras razones por las que llegan las pruebas. ¿Cómo podría ayudarnos 1 de Pedro 4, 12 al 19 a explicarnos con un tacto a un amigo por qué no debería sorprenderse ante las pruebas dolorosas que podría enfrentar? Mi querido hermano y hermana, la lección de esta semana nos ayuda a entender que todos podemos pasar por el crisol, ese recipiente para derretir una sustancia a temperatura muy elevada, por ejemplo el oro. También se usa metafóricamente para hablar de una prueba difícil o de un lugar o situación que puede producir un cambio en nuestra vida, o nuestra persona o nuestro carácter. No todos los crisoles, por supuesto, son iguales, ni tienen el mismo origen. Pues esta semana examinaremos diversos tipos de crisoles que como creyentes pueden afectarnos. El primer crisol que estamos viendo en esta oportunidad es el de las sorpresas, los crisoles del cristiano. Estos conllevan dificultades
mantenerse fieles ante el pecado, defender la verdad frente al error, o simplemente testificar por Cristo, que es Jesús el Salvador. Nos crea enemigos, nos pueden hacer daño, pueden acallar nuestro testimonio. Esta experiencia de sufrir por nuestra fe puede considerarse un proceso de fundición. Estamos inmersos en una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Por tanto, hermanos y hermanas, no debería sorprendernos si tenemos problemas cuando colocamos abiertamente nuestra vida del lado de Dios. Si esta mañana estamos enfrentando algún crisol, alguna sorpresa especial, permitamos a Jesús que nos ayude. Podemos confiar plenamente en aquel que dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que tengas un excelente día en la presencia de Cristo Jesús.